al padre Pablo Quintero. Padre, bienvenido. Bonjour, bonjour. Bonjour, padre Quintero. Qué alegría verlos de nuevo, Sandra, Mónica, Marcelo, a todos los televidentes y también al equipo de producción que están ahí detrás sosteniendo esta gran iniciativa. Ay, padre Pablo, qué bonito ha sido esta experiencia de empezar los domingos de su compañía, analizando un poquitico de versículos y hablando de temas relevantes como este que vamos a abordar el día de hoy, el perdón. Ay, Dios mío, definamos lo que es el perdón y qué beneficios trae para nuestro espíritu, padre. Sí, hoy es un día muy especial porque se nos invita a reflexionar, por lo menos pues, en la Iglesia Católica y seguramente en muchos sitios, sobre el perdón. No solamente por esta situación coyuntural, sino porque la misma palabra de Dios nos invita a ello. El perdón perdonar viene de una palabra latina que es perdonare. Per es una acción como continua, como permitir, permanecer, perdurable. Y luego donar significa dar. Claro. Luego el perdón es algo gratis, un regalo que damos y además en abundancia, porque perdón se le añade ese sufijo on, que significa pues abundancia, como, no sé, perdón la referencia, cabezón, ¿no? Me vino a la cabeza, barrigón. dientón, así me decía el famoso donde estaba bravo, tío dientón. Bueno. Y es que, padre, cuando perdonamos, no solamente estamos dando un regalo, ese regalo también nos lo estamos dando nosotros mismos porque nuestro corazoncito se sana y andamos más tranquilos. Para hablar de este proceso de sanación, vamos a tener aquí algunos pasajes de la Biblia y los vamos comentando, los vamos explicando. Vamos con la primera imagen. Dice, en aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿A qué hace referencia este pasaje, padre? Sí, es impresionante este pasaje porque va como al corazón del mensaje cristiano, el mensaje de Jesucristo. Y es que nos viene a hablar no de venganza, no de ojo por ojo, diente por diente, como se escuchaba en aquella época, sino que nos viene a hablar de amor, nos viene a hablar de perdón. Y además lo hace de esta manera tan gráfica. Cuando Pedro se acerca y le pregunta, como ya intentando entender la enseñanza de Cristo, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Pero él piensa como en un límite, hasta 7 veces. Dice, 7 veces representa en el ámbito judío, pues muchas veces. Y el Señor le pone el listón más alto, mejor dicho, inalcanzable. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. Por eso el perdón, a la vez que es una actitud humana, una elección humana, sobre todo es un don de Dios. Es algo que Dios nos concede, es un regalo que hemos de pedir, de implorar, ¿no? De constantemente decir, Señor, enséñame a perdonar porque yo no soy capaz, ¿no? Siempre. Sandrita. Veo que Moni está levantando el dedito. Sí, Sandrita, ¿Sí? Perdón, quería preguntar algo de lo que estabas diciendo, y es que nos han enseñado a pedir perdón. Decir, perdóneme, lo siento, es muy sencillo, pero no nos han enseñado a perdonar, a aceptar ese perdón. ¿Cómo podemos perdonar de corazón 1 y 70 veces 7? Sí, yo pienso que son como etapas, ¿no? No seguidas, pero sí que se van dando como en una continuidad, una solución de continuidad. Primero, sabernos perdonados. Dios es el primero que nos ha perdonado. Como dice un salmo que ahorita diremos, perdón que me adelante, es Dios olvida todas nuestras culpas. Dios es misericordioso y por tanto el sabernos perdonados nos lleva también a perdonar y a pedir perdón.
Sí, muchas veces pedimos eso, discúlpame, excúsame, excuse-moi, o perdóname, pero muchas veces nos cuesta más perdonar efectivamente, porque es muy humano el sentirnos, diría también con expresión colombiana, resentirnos. O sea, no solamente nos sentimos, sino que nos resentimos, porque no sé, tenemos mucho corazón y a lo mejor nos sentimos demasiado heridos ante una ofensa o una humillación que no esperábamos. Puede ser algo peculiar nuestro, fruto tal vez de que nos falta un poquito más de educación de los afectos, saber pues perder, recibir una humillación, pues tal vez sí, saber que en esa convivencia habitual habrá cosas siempre que nos van a ofender. Y eso debe ser algo que hemos de educar, ¿no? Sobre todo desde los pequeños, empezar a educarlos para que no se sientan tan ofendidos ante algo que se les dice o ante algo que les sucede, ¿no? El perdón es una decisión y no es fácil, padre, no es fácil realmente. Como tú lo dices, tiene que venir dentro de la educación desde que somos chiquiticos y se va convirtiendo en un ejercicio. Yo era súper orgullosa, tengo que decirlo, y a mí alguien me ofendía y me quedaba como clavado en el corazón. Con el tiempo aprendí a desprenderme de esos sentimientos y de verdad que uno vive muchísimo más liviano. Hay que hacerlo como ejercicio, practicarlo y poco a poco vamos a ver cómo la vida se va volviendo más flexible con nosotros también en ese sentido. Vamos con el siguiente pasaje bíblico, padre, y dice así: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Este es el Salmo 102, 1 y 2, y es una invitación muy bonita, ¿cierto, padre? Dejar al lado esa ira. Efectivamente, como lo hemos visto, los salmos tienen unas enseñanzas tan hermosas. Este es uno de esos salmos que nos recuerda eso. El Señor es lento a la cólera, rico en clemencia. Tal vez tenemos un poco la visión de algunos pasajes del Antiguo Testamento en los cuales pareciera que Dios es como vengativo o castigador, y no, el verdadero rostro de Jesús, el verdadero rostro de Cristo, que es Jesús, es la misericordia. El rostro de Dios es misericordia. El Papa Francisco, hago una referencia porque hace 3 años nos acompañó aquí en Colombia y mostró ese rostro de la misericordia. Nos ha hablado muchas veces de la misericordia, porque Dios es misericordia. Dios es como una mamá que nos tiene en sus entrañas, nos cobija con su dulzura, no se aira con nosotros, sino que siempre nos acoge, nos perdona, y de esa manera pues nosotros podemos sentir esa filiación divina, ese ser hijos suyos y estar en sus manos, y por eso pues no reaccionar con la misma cólera que tal vez nos da el sentimiento o el resentimiento por algo que nos ofende. Padre, ¿cómo entender que algunos principios que son bíblicos, específicamente del Antiguo Testamento, como el ojo por ojo, como la cosa estricta con la dieta, Jesús, si bien no vino a cambiarlos y a desecharlos, sí vino como a evolucionar, como a decir, por ejemplo, no nos concentremos en si comemos camarones o cerdo, sino más bien concentrémonos en lo que sale de nuestra boca? Él vino como a evolucionar ese Antiguo Testamento, pero muchos lo tomamos literal el Antiguo para tomar justicia por nuestra mano. ¿Cómo entender esa labor de Jesús que vino a evolucionar, a modificar un poco ese Antiguo Testamento que era un poquito más radical, y ahorita con la llegada de Jesús cambian un par de cosas? Sí, efectivamente, yo cambiaría la palabra evolucionar por dar plenitud. Dar plenitud, ok. Es lo que Jesús mismo nos lo dijo. No, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, okay, a llevarla a la plenitud. Es lo que nos sucede también humanamente. Nos podemos pegar a una serie de preceptos, de indicaciones, y no entender lo esencial. Jesús nos invita a ir a lo esencial, y lo esencial es el amor. Okay. Si vamos a eso que es esencial, entonces podremos hacer muchas cosas, como las prescripciones del Antiguo Testamento, los mandamientos en concreto, pero también muchas cosas más. Vamos más allá de la simple ley, de los preceptos, de las indicaciones, porque el amor no tiene límite.
El amor es como el mar, ¿no? Que es inmenso y no es inabarcable y no podemos limitarlo como a nuestra inteligencia y a nuestro corazón, a veces un poquito duro, insensible o mejor, demasiado sensible. Dice Yasmir Emilia Aguado Muriel en Instagram: excelente, el padre Pablo es el mejor. Un muy buen integrante para el equipo de Bravísimo. Felicitaciones. Eso, me parece muy Bautizado bien. desde ya nuevo integrante. Sí, es el quinto fantástico. ¿Quinto fantástico? Muy bien. Padre, seguimos con estos pasajes de la Biblia. Vamos con el siguiente. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y ternura. Salmo 102, 9, 10. Se refiere a la fortaleza. Padre, todos tenemos la capacidad de superar cualquier dificultad, por más grande que sea. Sí, Mónica, y también a eso que hablamos, creo que en la edición anterior, que estamos en manos de Dios, ¿no? El justo está como en manos de Dios. Y efectivamente, pues Dios nos coge en sus manos, nos abraza, nos perdona, nos envuelve con su ternura, ¿no? Esa descripción pues más gráfica no puede ser, como una mamá o un papá abrazan a su hijo, lo mantienen en su regazo porque es indefenso, porque es débil, porque necesita pues de su protección. Dios así, especialmente cuando nos ve más vulnerables, débiles, porque nos hemos equivocado, porque hemos ofendido a otra persona, porque le hemos ofendido a Él. Él nos coge en sus brazos, nos consuela, nos envuelve en su misericordia, en su ternura. Eso es algo que describe muy bien el amor de Dios. El amor de Dios es misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia. Y eso es de lo que debemos siempre de vivir, con esa conciencia de que el Señor siempre me perdona, siempre me envuelve. Y nuestra fortaleza está ahí, en darnos cuenta de que nuestra fortaleza es Dios, quien cura nuestra debilidad, cura nuestras heridas. También como un médico que con mucho cuidado nos va ayudando para curarnos, para devolvernos la salud. Padre Pablo, ¿cree usted tal vez que con este sentimiento, esta sensación que tenemos todos los católicos, los cristianos, con este mensaje que nos da Dios de perdonar en repetidas ocasiones, las personas que hacen daño se acostumbran a hacerlo porque dicen, no pasa nada, no lastima nada y la gente perdona? ¿Qué pasa con esos corazones? Pues los perjudicados, me parece a mí, son ellos mismos, porque al abusar de el ser perdonados de las personas que intentamos, ¿no? Me parece que es muy difícil decir yo ya he perdonado, porque es una elección que aunque queramos hacer muchas veces, a la vez experimentamos que nos cuesta olvidar, que nos es difícil, pues no del todo manifestar a esa persona que la hemos perdonado. No quiere decir que no la hayamos perdonado, efectivamente, ¿no? pero sí que manifestarlo nos cuesta, porque a lo mejor cuando vemos a esa persona que nos ofendió, pues la sonrisa no nos sale tan natural, tan fácil, porque pues se nos viene a la memoria algo que nos hiere. Entonces, digamos que el perjudicado, la persona perjudicada es aquella que abusa de la persona que le ha perdonado, que quiere perdonar. Entonces nosotros no vamos a sentirnos, no nos debemos sentir perjudicados ni nos debe afectar eso, ¿no? Porque la elección es nuestra y eso es lo bueno. Dios recompensa, Dios nos va a pagar esa elección que hemos hecho y ese deseo de siempre perdonar, aunque a veces no lo consigamos totalmente o recemos como rezaba una muchacha en un país nórdico, que un profesor que no era creyente, ateo, digámoslo así, un poquito pues la ofendía en clase, y ella le pedía al Señor, que los dos lleguemos al cielo, pero que allá por favor no coincidamos. que nos toque en un departamento diferente. Padre, es que acomodamos la palabra
a nuestro antojo. Acomodamos la palabra y nos justificamos porque decimos, pero si Jesús tomaba vino, ¿qué tiene de malo tomarse unos traguitos? Entonces abusamos y entramos en la borrachera y cometemos errores. Si Dios nos perdona, pues que nos perdone otra vez, y empezamos a abusar de la gracia de Dios. Yo quiero preguntarle, ¿cómo es ese ABC? Ese paso a paso, una vez, y quiero llevarlo al extremo, Padre, porque creo que es el tema que inspira esta conversación que tenemos hoy. Mataron a mi hijo, llevémoslo al extremo, mataron a mi hijo, me lo mataron, no importa quién, no importa cómo, murió, alguien lo asesinó. ¿Cómo empiezo yo ese proceso de reconciliación, de perdón, primero con Dios, después con el asesino de mi hijo, después conmigo mismo por sentir unas ganas terribles de tomar revancha por mi propia mano? ¿Cómo empiezo yo? ¿Y qué le puedo decir a esa persona que está viviendo eso en este momento? Porque es lo que estamos viviendo. Murió mi hijo en manos de alguien. ¿Cómo arranco yo ese proceso para finalmente llegar a ese buen puerto de tener mi corazón tranquilo y poder perdonar a esa persona que me ha hecho tanto daño? Sí, es un proceso que no, digamos, si no lo escribiría en unas etapas muy concretas, pero que se va dando paso a paso conforme pues la persona va asumiendo la realidad, en primer lugar aceptando pues esa situación, dirigiéndose a Dios en oración, orando. Me parece que es lo que más devuelve la paz. Puede ser en el mismo momento, puede ser después, tal vez cuando ya el dolor haya bajado un poco y le permita ver mejor a la persona esa situación y ya con más calma poder orar. A veces en el inicio, cuando sucede algo, nos es difícil orar o un poco le preguntamos a Dios ¿por qué? Puede ser nuestra oración en ese momento, ¿por qué a mí? ¿Por qué sucedió esto? Todos en Colombia pues hemos pasado por esa situación, hemos tenido personas muy cercanas que han sido asesinadas y eso nos duele muchísimo y nos duele toda la situación, pero vamos a orar, a pedirle al Señor eso y también a procurar pensar, bueno Señor, tú me has perdonado más a mí, eso que Jesús enseñó, tomando ocasión de esta pregunta de Pedro, puede ser muy ilustrativo. Y es que el reino de los cielos, decía Jesús, se parece a una persona a la que le debían mucho dinero y uno de sus criados, pues a uno de sus criados le dijo, págame lo que me debes. Él le dijo, no tengo con qué pagar, y le rogó y le suplicó que le perdonara, y aquel amo pues le perdonó toda la deuda. No sé cuántos talentos eran, 10.000 talentos, que era una cantidad impresionante según esa terminología del Nuevo Testamento. Pero él después salió y vio a uno de sus compañeros que le debía muchísimo menos, unos denarios, y le dijo, págame lo que me debes. Y el otro le rogó que le perdonara, que se lo pagaría, que le diera tiempo. Él dijo no, y lo metió en la cárcel y a toda su familia hasta que le diera todo su dinero, hasta que le restituyera todo. Y los otros compañeros de aquel siervo, indignados, fueron a decírselo a su amo. Y él le replicó, pero a ver, yo te perdoné todo porque me lo pediste, ¿y tú no sabes perdonar al otro? ¿Que no eres capaz de decirle al otro, pues sí, te doy ese tiempo con paciencia para que me pague lo que me debes, como yo lo hice contigo? Sí, en un país como el nuestro que, como usted lo dice, Padre, esto es el pan de cada día y no es de ahora, sino de hace 50, 70 años que estamos inmiscuidos en esta guerra sin sentido. Sería un buen ejemplo, ¿no? Que la persona que es víctima de esto, que es tan terrible, tan doloroso y tan trágico, pusiera esa primera bandera de decir, hey, ¿sabes qué? Lo perdono de corazón. Para poner un ejemplo también ante una sociedad que está cargada de rencor, de rabia y de algo histórico que definitivamente nos ha endurecido un poco el corazón, Padre. Sí, ahí debemos pensar por ese gesto en familia, en primer lugar en el ámbito familiar. Hay tantos rencores, tantos odios, tantas divisiones en las familias que se pueden solucionar dando el primer paso. Fue el lema de la visita del Papa Francisco hace 3 años. Querría recordarlo ahora porque seguramente quedó muy grabado en nuestros corazones. Demos el primer paso. Pues voy a darlo yo, no voy a esperar a que lo dé el otro. Claro. Voy a darlo yo voy a dar el primer paso.
y pues le decimos al Señor, Señor, si tal vez no le he dado porque me he resistido, pues ahora, a raíz de este programa y esta invitación que me haces, quiero dar el primer paso. Está en cada uno de nosotros dar ese primer paso, Padre. Yo tengo una pregunta y es, ¿será que a veces de pronto la empatía nos puede jugar en reversa? Se lo pregunto, porque muere alguien, matan a alguien, sea quien sea. Como colombianos sentimos esa empatía, nos solidarizamos, nos duele como seres humanos, nos duele como país. Se convocan manifestaciones, se tornan violentas. ¿Cómo podemos nosotros como seres humanos alzar la voz y decir, no estoy de acuerdo con lo que está pasando, pero no irlos por el lado violento, no acabar violencia con más violencia? Por supuesto, a veces me parece que estas manifestaciones se han prestado para que personas sin escrúpulos, personas que quieren dañar el país, se aprovechen. Y no hemos de permitir eso tampoco. Hemos de manifestar nuestra voz diciendo no estoy de acuerdo con esa situación, no estoy de acuerdo con esa muerte violenta, pero sin permitir que otros aprovechen esas manifestaciones para que a su vez hagan más violencia y vandalismo y dañen los recursos que son de todos. Por tanto, vamos a ver qué manifestaciones podemos tener para alzar nuestra voz, pero sin permitir que se creen esas situaciones de vandalismo, de protesta que crean aún más violencia. Puede ser a través de veladas de oración, puede ser reuniéndonos en familias para manifestar a través de un escrito, a través de un medio de comunicación, la disconformidad ante una actuación no recta del orden público, de quien sea, y de esa manera vamos creando ese clima de perdonar, de buscar una solución, de defender la verdad también, porque el perdón implica reconocer la verdad y la reparación ante la ofensa recibida. El perdón implica, por mi cuenta nueva, no pasó nada, olvidémonos de todo sin que se haga justicia. La misericordia también implica justicia. Wow. Justamente llega este otro pasaje bíblico, Eclesiástico 27:30, que dice, perdona la ofensa de tu prójimo y cuando reces tus pecados serán perdonados. Qué bonito. Sí, es un pasaje muy bonito porque es eso, no podemos acercarnos a Dios, rezar sin la actitud de perdonar. Entonces ahí está como también la intención, la rectitud de intención, de decir, bueno, yo hago esto mal y como Dios ya me va a perdonar. A ver, no, o sea, yo también en cierta manera me gano el perdón, ¿no? Porque, pues sí, yo le oro a Dios, le pido perdón de mis pecados, pero eso exige también una actitud interior, una elección y unos actos de perdón, de crecer en el bien, de procurar rectificar, de procurar enmendar las ofensas, de conducirnos, ¿no?, por ese camino recto. Y por tanto no simplemente es el que dice, como Jesús nos enseñó, Señor, Señor, entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, el que procura conducirse según ese camino recto, el que se esfuerza para perdonar, que es esto que nos enseña aquí este pasaje del Eclesiástico, como también se esfuerza en crecer en otras dimensiones de su vida, en otras virtudes. Padre, pues muchísimas gracias. Usted es parte de esta casa ya, su manera de hablar, pausada, tranquila, su sabiduría, su discernimiento. Yo quiero que lo ponga en este momento de manera muy concreta al servicio de los televidentes de la familia Bravísimo, con un mensaje final, un mensaje bonito, algo que le nazca del corazón, en el espíritu, para terminar esta charla con esperanza y con algo bonito en el corazón. Padre, por favor. Yo quisiera así terminar con algo que nosotros mismos ya tenemos grabados en nuestros corazones, en nuestras inteligencias, y es esa oración que el mismo Cristo utilizó y enseñó a los apóstoles para dirigirse al Padre. Tal vez podemos ir con alguna iniciativa, modificar y decir más cosas, pero sustancialmente está ahí nuestra oración, nuestra manera de dirigirnos al Padre, cuando le decimos Padre nuestro, porque es de todos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, el reino de los cielos, el reino de paz, el reino de justicia,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, así como tú le hiciste, aunque te costara. Cuando le decías al Padre, Jesucristo le decía al Padre, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, el pan de tu palabra, el pan de la Eucaristía, el pan también para tantos que lo necesitan en sus casas porque están limitados en sus recursos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Esto es lo que más cuesta decir, sí. Como también nosotros perdonamos. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno, líbranos del mal, líbranos de ese maligno que quiere que no perdonemos y guardemos en nuestros corazones el rencor, el odio que divide, que separa y que nos lleva a esa construcción de un reino de paz y de justicia. Amén. Ay, Padre, qué bonito ejercicio, desmenuzar un poquito el Padre Nuestro y no decirlo como algo recitado, algo mecánico, sino entender realmente cada frase profunda de esa oración que nos dejó como herencia a Jesús. Un bravísimo gigante.